nos da en el Uruguay, que nos da la oportunidad de estudiar gratis y a veces pagando porque uno hace posgrado y mucho sacrificio, pero es difícil con la psicología en el Uruguay llegarle a toda la gente, ¿no? Como que la psicología no tiene un estatus y un lugar bien ganado en el Uruguay por culpa de los psicólogos, no por culpa de la gente, ¿no? Y una forma de difundir es escribir, porque se puede llegar más masivamente a la gente. Uno desde el consultorio es muy poco lo que puede hacer, ¿no? ¿Psicólogo deportivo está bien? Está bien, yo hice varios posgrados, también hice un doctorado en psicología en la Argentina y tuve la suerte de hacer un posgrado en Estados Unidos, en Nueva York, en donde la elección dentro de lo que había, uno podía hacer las prácticas dentro de lo deportivo o en la clínica, ¿no? Y yo elegí lo deportivo porque siempre me gustó mucho, soy un apasionado de, fundamentalmente del fútbol, yo sí corro a las 10K. Sí, ya has corrido otras también vos. Sí, realmente no me gusta. ¿Ya te inscribiste? Todavía no, pero vivo en Malvin, todavía ahí, estás ahí, vas o a Malvin mismo o en cualquiera de las agencias de Red Pagos. Ahora, Jorge, contanos, también has tenido que actuar, y eso es lo que más me preocupa, o por lo menos interiorizarme y trasladarle, a cuando se hacen los exámenes y se encuentran sustancias extrañas que hacen que el deportista sea radiado de la actividad que está desempeñando. ¿Te ha tocado? No me ha tocado estar allí en el momento que hace. ¿Pero te ha tocado tratar a gente? Sí, tratar a gente sí. Tanto deportista como no deportista, ¿no? Lamentablemente hoy la parte de adicción está generalizándose demasiado para mi gusto, y tanto como cuando hablamos de adicciones, a mí me gustaría para todo el público, ¿no?, que le quede claro que cuando hablamos de adicciones no hablamos de cocaína y de marihuana. Una adicción, por ejemplo, es ser adicto a la televisión, no poder dejar de mirar televisión. Ser adicto al celular, a internet, al juego, a la comida, a las compras compulsivas, al cigarrillo, al alcohol, porque parece que cuando el que fuma... Sí, lo único que es droga, lo único que asociamos es la marihuana, la cocaína y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba. Los psicofármacos también son forma de drogarse. Hay gente que tiene psicofármaco en sus carteras y no puede vivir. Digo carteras porque se le achaca más a las damas, pero también hay en el bolsillo del caballero. Decime, es un tema psicológico el decir, bueno, yo ando siempre con esa medicación común, corriente que benzodiazepinas. Ahí está. Entonces, porque teniéndola estoy tranquilo o tranquila. Sí, es una forma, pero lo malo es que la toman también, ¿no? Pero psicológicamente tranquiliza. Es como la persona que va a dejar de fumar y tiene en su bolsillo cigarrillos. Es una tranquilidad de que, bueno, si llego a sucumbir, por lo menos sé que lo tengo conmigo. Desde el punto de vista de las drogas sociales, que es por la que generalmente a un deportista le quitan su ficha médica, la reacción primaria de ese deportista es de frustración. ¿Cómo es? ¿Y cuál es el trabajo? Me dirás, el psicólogo está para eso, pero ¿cuál es el trabajo fundamental? Todos lo aceptan, más allá que es la obligación, y ustedes después tienen que elevar un informe, ¿no? Sí, no es tan fácil, no es tan sencillo. Primero está la negación pública, ¿no? Hasta ahora siempre decimos, yo nunca toqué nada, muy poquitos dijeron en algún momento, realmente yo consumí. Eso de que se contagia la droga es algo muy traído de los pelos, realmente es casi imposible. ¿Es casi imposible? Y sí, porque... A ver, explícalo. Y porque lo que sucede es que si yo estoy con una persona que está fumando marihuana, a mí no me va a salir en el control antidoping que yo fumé marihuana. No sale, ¿verdad? No, porque las cantidades son mínimas lo que yo voy a absorber. Es decir, que la sustancia activa ya quedó en el pulmón de la otra persona y vía la sangre va a ir al cerebro. Entonces, además, si yo soy un deportista y me cuido, no voy a estar con gente que fuma marihuana delante mío. La cocaína, los metabolitos de cocaína ingeridos en una bebida, por ejemplo, que dicen me lo pusieron en la bebida, también es muy difícil que químicamente después salga en cantidades suficientes como para que dé positivo. ¿Tú sabes cuál es el mínimo? No, actualmente no. Digo, no es exactamente en lo que yo trabajo, ¿no? La parte de análisis clínico. Sí, no está bien. Pero están allí. De todas formas, una de las cosas fundamentales es que el deportista tiene que aceptar el tratamiento, pero tiene que aceptar fundamentalmente que ha cometido un error
y que necesita salir de allí para seguir siendo un deportista profesional, por ejemplo, ¿no? ¿Son confidentes? Muy pocas veces se da que de entrada digan que tienen un problema, ¿no? En la parte psicológica yo hago hincapié en que no se puede trabajar en grupo. Ah, no, individual. Para mí el psicólogo, vamos a hablar del fútbol, que Sí, es lo básico nuestro, cuando pretende trabajar con el grupo, la primera cosa que encontramos es el choque con el técnico o los técnicos. El grupo es del técnico, ya el técnico se siente como que le vamos a manejar el grupo. Segundo, si yo reúno un grupo de futbolistas jóvenes y le digo, señores, levanten la mano el que tiene problema con las drogas, delante de los técnicos, de los dirigentes, ninguno la va a levantar. O quién tiene problema con el alcohol, o quién se escapa de la concentración y se va con chiquilinas a bailar el día antes de un partido. Ninguno va a levantar la mano. Mientras que en el mano a mano, con el secreto profesional de por medio... Eso te iba a decir, eso te iba a preguntar. Tenés que tener la psicología, por algo sos psicólogo, o la filosofía, o los términos de boliche o de barrio para poder entrarle a no digo a un deportista de tal o cual disciplina, a alguien que esté un poco duro, reacio a expresarse libremente hacia vos. Claro, lo primero es asegurarle que lo que se hable allí, allí muere y allí queda. Y segundo es convencerlo dándole información, que es lo que falta, de que realmente no está ganando nada con la droga, que se está perjudicando, que está arruinando su carrera, que está arruinando su físico y su cerebro. Es muy difícil, después que uno entra, a poder salir de las drogas. Y yo quisiera decir algo públicamente porque a mí me preocupa. A ver. Cuando encontramos un positivo en el fútbol, en el básquetbol, donde sea, yo siempre escucho, a lo sumo, fui al psicólogo. En ningún momento escuché la palabra psiquiatra. Y de la cocaína, por ejemplo, es imposible salir solamente psicológicamente. Es decir, con ayuda, se necesita ayuda psicológica de la familia, del entorno, de los compañeros. Pero la abstinencia de una droga dura no se hace sin medicación. Entonces, vamos a separar, es decir, el psicólogo es aquel que te trata sin medicación, el psiquiatra también lo hace, pero te da para contrarrestar precisamente ese mal que vos estás teniendo. El síndrome de abstinencia. De droga, ¿no? Claro, el síndrome de abstinencia. Seguro, es decir, es casi imposible poderlo hacer solo. Yo no digo que algún iluminado lo pueda hacer, pero es casi imposible. Con lo cual a mí lo que me preocupa es que a los 3 meses se pide la rehabilitación o a los 6 meses. Porque dice no consumió para las muestras, pero el jugador sabe cuándo le van a hacer las tomas después que dio positivo y eso lo puede prever. Entonces a mí me parece que es hacerle un mal el hecho de apurarlo para que vuelva, porque frente a la primera frustración lo que hace es recaer, entonces lo que hacemos es un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que no se está tomando demasiado en serio el daño que le está haciendo, no al deporte, a toda la población, el problema que tenemos hoy con la droga, ¿no? Así que vos considerás que el hecho de querer pretender la rehabilitación en 6 meses puede resultar perjudicial si no es tratado también por un psiquiatra. ¿Sugerís? Claro, sí, yo sugiero. En la parte de la cocaína, yo diría que es casi la pasta base ni hablar. Sí, sí. Es imprescindible que haya un psiquiatra que sea quien comande las primeras partes. Después sí, cuando pasamos el síndrome de abstinencia, el psicólogo pasa a ser muy importante como apoyo y fundamentalmente como información. ¿El deportista sabe lo que pasa en su cerebro o en su cuerpo cuando ingiere una droga? La mayoría de las veces no. ¿Y cree que se favorece? La cocaína es un estimulante, ¿no? Nos levanta, nos saca el cansancio. La pasta base inclusive saca el frío y el hambre. Por eso nosotros cuando vemos estos chicos en la calle que normalmente limpian vidrios o otro tipo de cosas, son flaquitos, muy delgaditos, porque no tienen hambre. Entonces, claro, los escapa de su realidad, es decir, no tengo hambre, no tengo frío, no tengo sueño, no me siento cansado. Pero el problema es que cuando pasa el efecto, esas personas caen en un pozo peor que cuando tomaron para salir de ese pozo. Cada vez nos hundimos más. Entonces cada vez necesitamos más cantidad para lograr el mismo efecto. Y entonces es muy difícil después poderlo abordar, porque ¿con qué lo sacamos de allí? Las drogas lo que hacen es incentivan los centros del placer en el cerebro.
Es decir, que a mí se... ¿Por qué, Jorge, discúlpame la interrupción, sí. ¿Por qué se empieza a consumir? Sobre todo en aquellos que yo tengo una explicación, pero es tan simple como precisamente lo que te voy a preguntar. Un deportista, ¿por qué comienza a consumir? Mi respuesta es y porque quiere llegar más rápido, o porque quiere dar el máximo, o porque quiere sobresalir, o porque... ¿Por qué se comienza a consumir? Es multicausal, ¿no? Hay mucha cosa. Es social y familiar fundamentalmente. Una persona que consume para lograr llegar más lejos es porque está estresado y presionado por el medio. A veces la propia familia. Tengo que llegar porque si lo venden nos salvamos todos. El propio jugador que quiere rendir más con menos sacrificio, ¿no? No entrenarse el doble, lo que quiero es rendir más, poder correr y terminar mejor, pero no me quiero sacrificar. Como no tengo la información del daño que me está causando y que inclusive puedo morir, porque en el caso de los estimulantes produce taquicardia, sube la presión arterial, esas muertes súbitas que a veces aparecen de personas sanas, de deportistas que no tenían nada, y hay que desconfiar qué es lo que está pasando. O futbolistas que los internan por convulsiones. Si está controlado un profesional, esas convulsiones siempre son sobredosis, la mayoría de las veces, ¿no? A veces no. Pero empiezan en esto se meten porque, primero, son muy jóvenes, segundo, la fama marea, el hecho de tener cámara, tener micrófono, tercero, las juntas, a cualquier edad, es decir, en cualquier ámbito, en el liceo, cuando uno empieza a estudiar, el hecho de pertenecer a un grupo. Hay algo que hoy está muy de moda, las barras bravas. Para uno ser un barra brava necesita de alguna manera estar de acuerdo con lo que hay allí. Entonces seguro, yo tengo que vestirme como ellos, si no, no me aceptan. Tengo que golpear o insultar como ellos, tengo que ser alcohólico como ellos y tengo que drogarme como ellos. Entonces, para pertenecer al grupo yo tengo que aceptar eso. ¿Y cómo se pelea contra eso, Jorge? Con educación, fundamentalmente, con mucha información, dando información de que realmente no se está ganando nada, sino que se está perdiendo. Fíjate que el alcohol que está por allí, hoy vemos, lamentablemente, salís un sábado de noche y hay chicas y chicos menores en los bares tomando. Es decir, que el gobierno tiene que hacer cumplir la ley, los menores no pueden tomar y no deberían venderles, pero cuando vas al estadio, ¿no te pasa que vas caminando y van todos tomando con la cajita y la tiran? ¿De dónde lo sacan? Entonces tenemos que realmente tomarlo en serio, darnos cuenta de que hay que agarrar la bandera, y esto es un problema social y no es solo del deporte. En el deporte tiene más cámaras. Seguro. Jorge, la última, y lamentablemente porque es para seguir muchísimo más, ¿no? Y vamos a tener, si Dios quiere, alguna otra charla en profundidad, y también con participantes que acepten naturalmente el hecho de haber estado, de haber pasado y cómo lo lograron. Ahora, la pregunta, o una de las tantas que quedan por ahí, y esta es, sin la publicidad que se le dan a aquellos que evidentemente les dio una sustancia extraña por encima de la medida, ¿has tratado o te han llamado de alguna institución para tratar a algún deportista porque en controles internos están en el límite? No, no se da. ¿No se da? No. Es como que pasa totalmente desapercibido. Hay muy poco trabajo en las instituciones, hay muy poca conciencia. Debería haberlo, ¿no? Debería haber mucho más también, no solo controles, sino prevención. Prevención. Yo he tratado, en algunos casos, he ofrecido dar charlas y quedan en la nada. Así como que no hay interés, como que... En la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, en la Federación de Básquetbol, nada. No, yo no he que podido. Son los deportes que reúnen mayor cantidad Claro, de... y que dar información. El propio dirigente no sabe lo que está pasando y lo que le está sucediendo a algo que es su capital, que es el ser humano. No tenemos que olvidar de que el deportista es un ser humano, es una persona. Por eso cuando hablamos de psicología del deporte, a mí me gusta siempre, cada vez que doy una charla o que tengo la oportunidad de decir, para mí no existe la psicología del deporte, existe la psicología aplicada al deporte. Ahí está. Porque el deportista es una persona. Jorge Delgado de Biasi, muchísimas gracias. Psicólogo, deportista, te vamos a regalar, como a todos los invitados, yerba Sara. Ahí está la yerba de los uruguayos.
Y a su vez Cacho Mazzoni te va a traer nada más ni nada menos que el vale de 1.500 para poder pesos ver bien. de óptica, pero por favor, de óptica Ruglio. ¿Que dónde está óptica Ruglio? 18 pasitos del obelisco. ¿Y quién te atiende? Nacho, Homero, Silvia, Fernanda, Chingola Chingüetti, Y Romeo Gavioli. Roberto. Y Confitería La Estrella. Jorge, muchísimas gracias. Yo Me te vas dejar voy a estas obsequiar dos. Ahí está, mis dos muchísimas. últimas La otra obras. cara del estrés y la otra cara de la frustración, la felicidad. También del psicólogo, naturalmente, Jorge Delgado de Biasi. Muchísimas gracias por tu presencia, muy amable y muy ilustrativo en estos pocos minutos, pero que verdaderamente abrieron la cabeza, creo que la cabeza de muchos, y por supuesto que queda pendiente. ¿Cómo no? A las órdenes.